Buen día. Como vimos en las anteriores clases, vimos riesgo psicológico, riesgo biológico, riesgo químico, riesgo físico. Hoy vamos a seguir con riesgo psicológico a lo que están expuestos el personal de enfermería. Los factores de riesgo psicológico a lo que están expuesto el personal de enfermería se lo ve como un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque son fenómenos, situaciones o acciones producidas por la interacción interpersonal o humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su no correspondencia puede afectar al personal de salud o de enfermería, puede afectarlo en su salud física y mental, incidiendo en su calidad de vida y en la producción de servicio, es decir, que la calidad de servicio puede disminuir debido a estos factores a lo que están expuestos el personal de enfermería. Los factores de riesgo psicosociales relacionados con el trabajo de enfermería generalmente son inadecuada organización del trabajo, o sea, la abolición o suspensión donde se suprime o no existe el departamento de enfermería que hace de apoyo o sostén a este grupo de trabajadores de salud. En algunas instituciones directamente, ya sea generalmente en la privada, por ahí no existe un departamento de enfermería. Sí, en las instituciones públicas sí o sí debe existir, sí. Y esto puede repercutir en la pérdida de identidad del personal de enfermería y autonomía en su trabajo. Otro factor de riesgo psicosocial o psicológico a lo que está expuesto el personal de enfermería es el multiempleo, es decir, trabajar en una institución en un turno y al próximo turno de trabajo trabaja en otra institución, ¿sí? Y también a la flexibilización laboral, es decir, que cuando falta un personal de salud o otro personal de salud pide una licencia, siempre continúa muchas veces ese mismo personal de salud que está en ese turno, continúa en el próximo turno, trabaja turno mañana un día, turno tarde otro, entonces es como que el horario no está bien establecido y se va dando a demanda, ¿sí? El aspecto aumenta en la exposición. Esto hace que aumente la exposición a los demás factores de riesgo también. El factor de riesgo psicosocial o presión a lo que está expuesto el personal de enfermería hace que el trabajo que realiza muchas veces lo lleve a causarse algún accidente, a sufrir lesiones, ¿sí? El trabajo nocturno también y por turno, por ejemplo, continuado, eso hace que haya un desequilibrio en el ciclo circadiano de la persona, es decir, que un día trabaja de noche, el otro día trabaja de día, otro día trabaja de noche, y es como que necesita ese descanso que no tiene, y eso hace que continúe de forma estresante toda su jornada laboral, ¿sí? Esto hace que tenga un desequilibrio en su salud física, en su salud mental y social y dentro de su grupo laboral, ¿sí? Otro factor es la sobrecarga laboral por la jornada de trabajo familiar adicional que tiene muchas veces. También una sola enfermera o enfermero debe atender durante una jornada de trabajo a 20 pacientes, y después de atender a esos 20 pacientes tiene que volver, estar en su casa, realizar toda la tarea de la casa, porque posiblemente sea la única persona o el sostén de la casa. Otro factor es la ausencia de estímulo y desarrollo profesional, es decir, que la persona, el profesional de enfermería, no tiene ese tiempo de realizar cursos, de capacitarse, para poder
seguir escalando en su profesión o sentirse realizado profesionalmente y personalmente, ¿sí? Hay sentimiento de angustia y depresión por el contacto permanente con el dolor o la muerte. También el contacto permanente de tener que contestar preguntas a los familiares muchas veces, y también estar en contacto directo con esa persona enferma al que se lo tiene que tratar de consolar en su dolor, buscar una solución, escucharlo, ¿sí? Eso hace a una presión constante de estrés del personal de enfermería, que muchas veces le lleva a un síndrome de desgaste profesional, que actualmente se lo conoce como síndrome del quemado o burnout, ¿sí? También eso vamos a dar más adelante, el tema del síndrome de quemado o burnout en enfermería, ¿sí? También puede ser que esté expuesto a violencia laboral, acciones que atentan contra la dignidad del personal de enfermería en cuanto a su integridad física, en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su estado psicológico, social, mediante amenaza muchas veces, intimidaciones, bromas sarcásticas dentro del grupo de trabajadores, reiterada discriminación negativa también, desvalorización de la tarea que realiza, no hay un incentivo, imposición de actividades, inequidad salarial muchas veces también, traslado compulsivo de un servicio a otro o de un sector a otro, acoso moral muchas veces también sufren el personal de enfermería, o también muchas veces acoso sexual que lo lleva a ese estrés constante, ¿sí? La violencia, el estrés y la fatiga muchas veces se da en un proceso complejo en el cual se conectan y conjugan muchos aspectos de la vida cotidiana del trabajador, tales como el horario de trabajo, la organización, el ambiente físico, la salud personal y el grado de presión de su vida privada. A eso muchas veces lleva el estrés y la fatiga, ¿sí? Algunos factores que pueden contribuir al estrés en el sector de salud es la intensidad y la duración de la carga física y mental, o sea, el estado de emergencia constante al que tiene que estar expuesto el personal de enfermería, los horarios de trabajo inflexibles, las horas de trabajo impredecibles, las horas de trabajo prolongadas y sin interacción social, ¿sí? Esto es lo que lleva es el riesgo psicosocial o psicológico al que está expuesto el personal de salud. Después vamos a ver en el próximo video los factores ergonómicos también al que está expuesto el personal de salud, y es importante después ver cómo prevenir esos riesgos y evitar que se produzca algún accidente dentro del ámbito laboral. Nos vemos en el próximo video.